de que se pueda generar una crisis económica como las que se generaban en el pasado, generada dentro desde México por debilidades estructurales que tenga nuestra economía. Entonces, eso sí lo podemos asegurar, que en México se han hecho las cosas bien en los últimos años y que no hay ningún riesgo de que surja una crisis generada dentro de nuestro país. Que también podemos asegurar, y es en lo que nos hemos estado ocupando en los últimos meses, bueno, que prepararnos a un entorno de una gran incertidumbre, y por eso tomamos medidas en el pasado. Por eso hemos acumulado reservas internacionales en los últimos meses, lo cual le da una gran fortaleza a nuestra moneda. Por eso hemos acudido a los mercados de deuda internacionales en los meses, en los últimos 14, 15 meses, con lo cual hemos refinanciado nuestros vencimientos de corto plazo, lo hemos refinanciado en mejores condiciones, de manera que ahorita en este momento México no tiene ninguna necesidad de acudir a los mercados que están pues con tanta incertidumbre, tan convulsionados. No tenemos ninguna necesidad de acudir a los mercados internacionales de deuda por 2011 y 2012. Tenemos cubierto el precio del petróleo, generamos un fondo para reconstrucción de infraestructura, en fin, que absolutamente todos los posibles riesgos que puedan afectar la economía los hemos atendido, y bueno, ya estamos mejor preparados para enfrentar una contingencia de la que estábamos en el pasado. Nadie puede decir que alguna economía está a prueba de balas, pero sí hemos avanzado mucho y hemos hecho la tarea, y la percepción del exterior hacia México es esa. Por eso sigue llegando inversión extranjera directa a México, por eso se siguen generando empleos y por eso se sigue consolidando una recuperación económica. La otra pregunta. Con respecto a la otra pregunta, bueno, mencionar que estamos hablando de cifras de empleo, y únicamente mencionaría que bueno, pues es Javier Lozano, y como lo he dicho y lo he mencionado, es uno de los mejores servidores públicos que conozco, así lo avala su trayectoria, es un privilegio trabajar con él y ojalá podamos seguir trabajando juntos. Isabel Mayoral, de CNN Expansión. Secretario, para usted. Una para el secretario Cordero y otra para el secretario Lozano. Viendo ayer que se aprobó el techo del endeudamiento, también se aprobó un recorte que ha sido el más importante, o el primero en la última década en Estados Unidos. Esto podría traer desaceleración en la economía mexicana. Más allá del blindaje financiero que se tiene, ¿qué impacto podría tenerse por la parte industria de manufacturas? Tomando en cuenta también que el ISM ayer cerró muy cerquita de los 50, bueno, el 50 punto y algo, muy cerquita de la zona de desaceleración. ¿Hay un plan B en caso de que la economía de Estados Unidos se desacelere más de lo esperado o caiga en recesión nuevamente? Y por otro lado, secretario, el viernes la Coneval dio a conocer unas cifras de pobreza. La pobreza multidimensional fue de 52 millones, pero la pobreza por patrimonio fue de 57 millones de mexicanos, por un salario precario y condiciones laborales pues deprimentes, que no les dan las condiciones suficientes para tener ingresos que les cubran sus necesidades mínimas como alimentos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a plantear? ¿Qué va a plantear la Secretaría de Hacienda en su presupuesto cuando empieza la rebatinga por recursos para las elecciones? Los partidos se van a querer jalar la poca cobija que tiene Hacienda. Y para el secretario Lozano, ¿qué pasa con Mexicana? Porque el 9 de agosto era la fecha límite para la quiebra, pero un juez dictaminó que esta iba a ser indefinida. Y los trabajadores se quejan de un fraude de Gastón Azcárraga. ¿Están investigando? ¿Lo van a dejar así? ¿Y es caso perdido? ¿Qué pasa con Mexicana? Gracias. Gracias. Bueno, como lo mencionas, el plan B a la economía estadounidense, bueno, es algo que se ha venido construyendo en los últimos años, y lamentablemente por la cercanía económica, geográfica, cultural, hasta familiar que tenemos con los Estados Unidos, no es fácil desvincular la economía mexicana de la economía de los Estados Unidos, pero hemos hecho avances importantes en esto. Hemos diversificado nuestras exportaciones a otros países distintos a los de Estados Unidos. En el pasado, hace tan solo 6-7 años, el 90% de nuestras exportaciones iba a los Estados Unidos, ahora es el 80%. Y por otro lado, el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones a Asia, Latinoamérica, Europa, muestran un mayor crecimiento y un mayor dinamismo que el que muestran nuestras exportaciones a los Estados Unidos. De manera que estamos
buscando, estamos viendo hacia otras regiones donde vender nuestros productos, de manera que podamos pues tener otras alternativas. También hemos fortalecido el mercado interno. El crecimiento en México es un crecimiento mucho más balanceado del que teníamos en el pasado. Tenemos nuestro sector exportador, que estamos tratando de diversificarlo, pero también tenemos un sector interno que empieza a dar un datos de mejor comportamiento. Tanto los datos del consumo ya están cerca de los niveles de consumo que teníamos previos a la crisis. La generación de infraestructura sigue siendo uno de los pilares y uno de los motores del crecimiento interno de nuestro país. Se están generando apoyos importantes a la pequeña y mediana empresa a través de la banca comercial, a través de la banca de desarrollo se siguen apoyando. En este momento a través de NAFIN se están apoyando a más de 1.300.000 pequeños y medianos empresarios a través de créditos directos o a través de garantías y programas colaterales con la banca comercial, de manera que seguimos impulsando la generación de empleos en México, la venta de productos dentro de nuestro país, y la mejor manera de protegernos ante una desaceleración en los Estados Unidos, sin ninguna duda, es que tengamos un mercado interno lo más dinámico posible, y en eso estamos trabajando, y es inversión en infraestructura, es disponibilidad del crédito, desde luego, y es también, bueno, pues generando la confianza para que se empiecen a dar situaciones de consumo y de inversión en nuestro país. Como lo mencionan, los datos del Coneval y los datos del INEGI, pues son datos que nos duelen a todos, son datos muy duros, son datos muy tristes de pues las consecuencias de una crisis económica brutal que todos sufrimos, y donde lamentablemente las condiciones de ingreso de las familias en México se vieron afectadas durante el 2008 y el 2009. Yo creo que hay que leer con mucho cuidado, y es nuestra responsabilidad como servidores públicos leer con mucho cuidado el reporte del Coneval. Trae información muy precisa y a mucho detalle, que es muy útil para poder asignar los pocos recursos que tiene un gobierno a aquellos programas que han mostrado su eficacia. Programas que están atendiendo y protegiendo a las familias más pobres en nuestro país. Dentro del reporte del Coneval yo creo que hay algunos datos que es importante tener claros y que estamos teniendo claros a la hora de construir el presupuesto. Cuando habla de las carencias sociales, menciona que pues hay menos mexicanos que tienen carencias con respecto a educación, hay menos mexicanos que tienen carencias con respecto a seguridad social, menos mexicanos que tienen carencia con respecto a atención a la salud, menos mexicanos con carencias con respecto a condiciones dignas en vivienda, lo cual quiere decir que estos programas que fueron diseñados para apoyar a las familias más pobres en situaciones difíciles, pues aun cuando no pudimos hacer mucho para evitar una caída en el ingreso, sí pudimos contener al menos que no se deterioraran las condiciones de vida en términos de educación, salud y dignificación de vivienda en las familias más pobres. Estos programas, por supuesto, continuarán en el presupuesto, seguirán teniendo un impulso, han demostrado efectividad y han demostrado pues que ayudaron en un momento muy difícil a las familias más pobres. Por otro lado, aquellos programas que pues no fueron efectivos para generar condiciones de empleo, no fueron efectivos para generar prosperidad en algunos sectores de algunas regiones del país, pues evidentemente habrá que revisarlos, habrá que ajustarlos, habrá que destinar pues una mayor cantidad de recursos a todo aquello que genere un dinamismo en el otorgamiento, en la generación de empleo en nuestro país, en mejorar las capacidades que requiere el mercado laboral de nuestros jóvenes para que puedan insertarse de manera exitosa en los mercados laborales, y de consolidar aquellas familias que con mucho esfuerzo están saliendo adelante y poco a poco están consolidando un patrimonio. Habrá que diseñar programas que los apoyen y que les ayuden a generar la recuperación económica que todos anhelamos, que todos deseamos, y que a la luz de los datos pues parece que no hemos logrado llegar a ese punto. Muy bien. Bueno, por cuanto hace a Mexicana de Aviación, bueno, les comparto lo siguiente. Efectivamente, el 9 de agosto pues estaba marcada como la fecha límite en términos de la ley de concursos mercantiles, para efectos del caso de Mexicana, ya con la prórroga de 3 meses que había concedido el juez en la materia. Lo que ocurre fue que los 3 sindicatos interpusieron pues una acción, una demanda, un incidente dentro del juicio, dentro del proceso, que suspendió por lo pronto los términos hasta en tanto el juez resuelva sobre este incidente. Y
por ello es que la fecha que parecía fatal del 9 de agosto, el juez, no el gobierno, no el conciliador, el juez es el que ha ordenado que por lo pronto se congelen los términos hasta no resolver este incidente. Lo que nos informó el día de ayer el conciliador es que, primero, que se han juntado ya sindicatos con posibles inversionistas para poder ir aclarando dudas, para poder ir platicando sobre el fin, y que los sindicatos tengan mucho mejor información de manera directa, de primera mano, sobre cuál es verdaderamente o realmente la situación de estos grupos interesados. Pero segundo, que también el juez citó al conciliador y citó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que también comentaran cómo va el proceso de reestructura, cómo va la negociación de los créditos con los acreedores. Es lo que lo está deteniendo. Y ya pues ambas, tanto el conciliador como la SCT estuvieron con el juez, pero no solo, sino que la semana pasada estuvo uno de los grupos, Altus Propia, estuvo con el juez de lo concursal, y entiendo que el día de hoy estará también Avanza Capital estará también con el juez, pues atendiendo las preguntas que pueda tener sobre el particular. ¿Qué es lo que... Secretario de Hacienda, Javier Lozano, el secretario de Trabajo, y también al director del IMSS, Daniel Caram, al respecto de avances en materia económica y otros temas importantes del país. Le seguiremos informando más adelante detalladamente. De un posible entendimiento entre los actores. El vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poal